por esta espera, por nutrir esta audiencia, tomando en consideración que es un tema tal vez ya muy visto, muy determinado, pero muy opinable. Muy opinable tomando en consideración las características específicas del derecho alimentario. El derecho de deber alimentario varía inclusive de cada lugar específico, cada partido judicial, la opinabilidad en cuanto a los criterios de su cuantificación, de su sanción, y sobre todo en torno a las características. Demos, previo a iniciar ya con el tema, un agradecimiento profundo a la presidenta magistrada Claudia Barrera Rangel. Sin ella no podría ser posible que tuviéramos todo este acercamiento de carácter académico. Primera aclaración, esta breve plática que le dan el nombre de conferencia, pues tiene un gran significado, pues estamos aquí en la palestra nosotros como jueces, donde intercambiamos opiniones, donde estas opiniones no son la verdad dogmática como cuando la sostenemos en una resolución o en una sentencia, y ni aún allá, porque allá se cabe la posibilidad de la impugnación, la revocación, la apelación, los amparos indirectos, las revisiones inclusive hasta la primera sala, que han dado inclusive motivo en esta materia alimentaria a diversas ejecutorias que son puntapié del Estado para orientar el tema de los alimentos. También voy a dar un agradecimiento a la Escuela Judicial, pues nos invite y estructura todas estas conferencias que hacen posible ese acercamiento entre ustedes y nosotros, insisto, con el efecto de poder intercambiar opiniones. Todo es opinable. En este momento, para efectos académicos, podemos discutir cualquier tema en ese sentido, sin necesidad de ser la última palabra. Lo que se dice en diversos tribunales por diversos jueces podrá ser variable, y por ello es que me acerco y me pongo del lado de ustedes, hago un ejercicio de empatía donde digo, si yo fuera litigante, ¿qué problemáticas tendría acerca de no solo de la materia de los alimentos, sino de todo lo que implica el derecho familiar en general? Y veo que sí, efectivamente, de partido judicial a partido judicial, de municipio a municipio, inclusive en un solo partido judicial, por ejemplo, en aquellos juzgados de oralidad familiar donde están multiintegrados por 3, 4, 5, 10 o 12 jueces, aún en esos casos me ha tocado participar y donde tenemos los propios jueces, entre comillas, diversos criterios. Y donde colocamos precisamente ustedes como operadores jurídicos en un ámbito de incertidumbre jurídica. Porque si me toca con el juez A, ya sé que me va a otorgar de esta manera tal medida de alimentos con tal cantidad o con tal porcentaje. Pero si me toca con el juez B, lo más seguro es que me voy a hacer una prevención y de esa prevención no voy a pasar y voy a tener que interponer recurso de revocación, recurso de apelación, o me voy a pelear inclusive por el monto porcentaje o por el hecho de que me niegue la pensión alimenticia para la concubina o de que me la niegue para la cónyuge, bajo el argumento de que ella misma manifestó en el escrito de medida, en el escrito inicial de demanda, de que tenía una fuente de ingresos. Y dado que tú manifestaste que tenías una fuente de ingresos, pues ya no te otorgo la pensión alimenticia provisional. Y evidentemente no se mete en el contexto de lo que me está exponiendo en la solicitud correspondiente. Pues habrá que ver si esa posibilidad que tiene el deudor alimentario y esa necesidad que tiene el acreedor alimentario es superior a mis posibilidades como acreedor alimentario, entonces se haga necesaria con base en la posibilidad del deudor de otorgar un porcentaje o una cantidad. Inclusive esos criterios que dan pauta, por ejemplo, en juzgados grandes como en León, en Irapuato, en Salamanca, en Celaya, en Guanajuato mismo, que ya somos 3 jueces, donde esos criterios de aplicabilidad van funcionando de acuerdo a las diferencias específicas y a los criterios que aplican o imponen, porque a veces los jueces imponemos y muchas de las veces son con resoluciones intermedias o definitivas carentes de fundamentación, justificación o motivación. Prácticamente el ser humano no es un ser que viva ermitaño, no es un ser que siempre viva solo o que por sí solo
atienda de manera directa a su principio y fin y objetivo primordial, que es la felicidad. Es un ser gregario, dijo Aristóteles, es el som politikon, por naturaleza tiene precisamente la tendencia de sumarse a otros, de agregarse a otros para formar grupos, y en el ámbito específico de la familia, que es la estructura básica de una sociedad, es un grupo social primario y fundamental en cuyo seno nacen, crecen y se educan las nuevas generaciones. Bueno, en ese sentido es que la trascendencia del derecho familiar hoy en día es de suma importancia para el derecho, para el orden jurídico, para el Estado. De acuerdo a que tengamos precisamente un orden jurídico fortalecido, un proceso fortalecido en materia familiar, con base en ello tendremos la posibilidad como Estado y como autoridades de dar certidumbre, de dar certeza jurídica, y de ahí deviene también la posibilidad de la paz social. En su caso, tendremos que ser muy elocuentes entre lo que resolvemos como jueces y lo que tenemos como bases específicas, estructurales, sociales, culturales, principios, valores. Y uno de los apartados importantes, una de las instituciones jurídicas trascendentes del derecho familiar es precisamente la de los alimentos. Sería ocioso a veces hablar sobre los aspectos de qué lo consideran, qué lo constituyen o cómo se integran. Todos sabemos que la ley secundaria habla de la comida, el vestido, el calzado, la asistencia para el caso de enfermedad, la educación, pero luego cuando lo aplicamos nos cuesta trabajo aterrizarlo en una petición, en una demanda, en una resolución intermedia, en una sentencia, porque si me estás demandando como derecho estructural el derecho a la habitación, separado de todo el orden del concepto alimentario en cuanto al resto de los conceptos, porque el día de hoy sí, yo trabajo como mujer, pero de acuerdo a la simetría que existía en nuestro matrimonio, porque tú ejerciste profesionalmente determinada profesión y yo no la tenía, tenía un oficio, y de acuerdo a esa diferencia simétrica económica, necesito una indemnización compensatoria o necesito al menos una pensión alimenticia compensatoria, y ya no te la pido en el rubro de monedas, te la pido en el rubro de la habitación. Tú tienes 2 casas, pues déjame vivir en una de ellas con el derecho de habitación guión alimentario. Conste, no el derecho de habitación de carácter real. Pues bien, el concepto alimentos viene del latín alimentum. Gramaticalmente es el conjunto de cosas que el hombre y los animales comen o beben para subsistir. Evidentemente, pues es una definición y un concepto muy genérico que sabemos escapa del jurídico, del legal, porque no solo de pan y vino vive el hombre, ¿verdad? Bueno, aunque algunos sí nos ubicamos en ese aspecto, ¿verdad? Necesitamos muchos otros satisfactores que no solo son del orden físico, son del orden moral, psicológico, emocional, educacional, religioso. Desde el punto de vista legal, entonces, es la prestación de vida entre parientes próximos cuando quien lo recibe no tiene la posibilidad de sobrevivir a sus necesidades. Nótese aquí cómo en esta definición tan genérica y rudimentaria ya vienen los elementos específicos de deudor alimentario, acreedor alimentario, de la relación específica que debe de haber entre las necesidades y posibilidades reales y un principio de proporcionalidad, equidad y justicia. Porque en realidad el derecho deber alimentario no está dispuesto ni está normado para realizar demandas o acciones en ejercicio en enriquecimiento del menesteroso. ¿Qué implica esto? Que el estado de necesidad real del deudor alimenticio es lo que marca la pauta en uno de los elementos importantes y trascendentes para la fijación de una cuestión alimentaria.
por ahí existen los casos de incrementos de pensión alimenticia. Tengo un caso actual donde una adulta mayor, 66 años, le demanda a su ex marido, excónyuge, en la ruptura familiar se le fue con la secretaria, común también en nosotros los mexicanos, y hace 10 años le demanda el divorcio. Hace 10 años todavía existía el divorcio culpabilidad, divorcio inocencia. Lo condenan, entre otras cosas, al pago de una pensión alimenticia definitiva del 25% de todas sus percepciones. Pero el juez agrega, para que tengan mucho cuidado en ello también ustedes como operadores jurídicos, y dice en el epígrafe de esa sentencia, lo cual equivale en la actualidad a 8,796 pesos con 35 centavos. Pues muy bien, ¿no? El señor en aquel entonces trabajaba en la Comisión Federal de Electricidad, daba clases en la Universidad de Guanajuato y a partir de la ejecución de la sentencia se le inicia a quitar el 25% de total de sus percepciones. En un inicio no se le descuenta lo de la Universidad de Guanajuato, en conjunto cuando solicitan varios años después, en el 2015, 2016, el descuento, al porcentaje implica que a la señora le estaban dando aproximadamente un total, sin incluir una pensión del IMSS, de 25,000 pesos. Evidentemente los pensionados de Comisión Federal de Electricidad tienen muy buenos centavos de ingresos. Entonces, al excónyuge le pesa y dice, no, pues es que te estoy dando demasiado dinero para una persona que tiene actualmente la calidad de adulta mayor. Te di una casa en el 2004, antes del decreto del divorcio, y así lo estimó el juez. Quedaron otras 3 y de esas 3 te tuve que dar indemnización compensatoria de 1,100,000 pesos. ¿Qué estás haciendo entonces con el dinero? Viene el reclamo en recurso de revocación en contra de la decisión de la juez tradicional de aplicar el 25% a todas las fuentes de trabajo, lo cual implicaba un monto cercano a 35,000 pesos, y le desecha el recurso de revocación con argumentos sin fundamento y motivación, según da a entender en la demanda que ahora me toca a mí conocer. Luego se van al indirecto, en el indirecto se lo niegan al señor, haciendo una interpretación de la sentencia y en ese párrafo de que, pues, a final de cuentas decía el 25% y era el de total de las percepciones, de modo que si tenía otras 10 fuentes de ingresos, pues sobre todas se tenía que ir, con independencia del monto de las necesidades reales de la acreedora alimentaria. Se vuelve a ir a la revisión, al amparo en revisión, y en el amparo en revisión le dan la razón al deudor alimentario. Viene el cumplimiento y la ejecución del amparo y de acuerdo a ello vuelve a insistir la jueza tradicional y dice, como dice por ahí un defensor público de Guanajuato, nanáis, dijo la corte, y se lo dejan igual. Luego viene nuevamente el proceso constitucional, se va al indirecto y se tiene que ir nuevamente hasta la revisión. En el amparo en revisión le dan la razón y le dicen que una interpretación específica que se debe de dar a esa especificación que hizo el juez es en combinación con el resto del caudal probatorio y sobre todo con el dictamen pericial que en ese momento cuantificaba las necesidades reales alimentarias de la señora en esa cantidad. Como consecuencia de ello, debería de entenderse que es a la cantidad a la que debería de exigirse y no al porcentaje correspondiente. No contento con ello, sigue un proceso en esa ejecución, se impugna esa determinación, inclusive queda firme el amparo. Luego, para efectos de cumplimentación, el abogado mandatario del deudor alimentario le pide que ejecute con la interpretación estricta y dice, ahora ordénale a todas las fuentes de trabajo que solo queden en la cantidad de los 8,000 pesos. Luego viene un esquema de actualización, un procedimiento de solicitud de actualización, porque dice, no, bueno, es que no atiende. Si estas necesidades reales estaban cuantificadas en el 2001, 2002, 2003, 2004, evidentemente
al 2019 ya no equivalen a esa actualización, pero como se sujetó a la actualización legal en cuanto al salario mínimo o en cuanto a la unidad de medida y actualización, pues se hace un nuevo estudio en cuanto a un dictamen pericial, y en el dictamen pericial se establece que las necesidades reales de la señora son en un aproximado de 11,000 y fracción de pesos. Y entonces dice, bueno, bajo estas circunstancias, entonces ya con la actualización solo tienes que pagar los 11,000 y fracción pesos. Pero conmigo llega muy ávido el juez, el mandatario judicial de la acreedora alimentaria y dice, bueno, dado que ya nos estamos peleando sobre la actualización, nada me impide, conforme al artículo 851 del Código de Procedimientos Civiles, demandar el incremento, el aumento de la pensión alimenticia, porque las condiciones han variado, se han modificado. Yo ya soy una persona adulta mayor, han crecido mis necesidades, ahora tengo tales o cuales padecimientos de salud, ahora necesito realizar una actividad específica para que la casa quede en condiciones habitables, puesto que si bien es cierto, tú me la escrituraste en el 2004, al 2019 han pasado 15 años, no tiene mantenimiento, no tiene estas características. El vehículo que me dejaste era de modelo antiguo y tuve que cambiarle llantas, tengo que cambiarle cristales, tengo que comprar seguro, tengo que cambiarle medio motor. Hace una solicitud entonces de una demanda con medida del 35% del total de las percepciones, y ahí yo le hago una prevención, le digo, bueno, a ver, en principio tú me dices que ya hubo una actualización que inclusive está sub iudice, porque dices que acabas de interponer el último amparo en revisión sobre las decisiones que no te fueron favorables. Entonces estás discutiendo el ámbito de la actualización y tú me pides en tu demanda actualización. Entonces esto implicaría que hay una litispendencia que no te puede dar entrada, aunque sea en sistema diverso, sobre una demanda donde vas a obtener el mismo resultado. Y varía, porque en cumplimiento del requerimiento dice, no, es que lo que quiero es el aumento de la pensión alimenticia, como dice la ley procesal civil. Bueno, está bien, vamos a darle entrada, pero me pide la medida precautoria y entonces le digo, pero no me das bases. Tú dices que las situaciones han cambiado y se han modificado al día de hoy. Entonces, ¿cuáles son los montos que tú aproximadamente manejas para saber tasar el monto de una pensión alimenticia provisional si es que es procedente? Porque ya tienes constituida una pensión definitiva de aproximadamente 11,900 pesos. Entonces, dime cuáles son las bases para saber si te incremento sobre el exceso o no de lo que pides. Y me trae una gran cantidad de documentales donde a través de tickets trata de demostrar que tiene un consumo bárbaro. Una persona de 66 años en una ocasión compró 3 pollos, en otra ocasión compró 3 cocas de 3 litros y al día siguiente en la mañana compró 2 refrescos de sabor de 2 litros, en fin, ¿no? Chocolates, dulces, una gran cantidad de conceptos que evidentemente no eran de necesidad real o básica para una persona de esa edad. Y sobre ese tema le digo yo en el cumplimiento del requerimiento, bueno, cumples el requerimiento, pero esto no me da ningún elemento probatorio, al menos presuntivo, para poder determinar una cantidad mayor. Entonces, te tengo que hacer un estudio socioeconómico porque yo estoy facultado. Recordemos que ahora el procedimiento oral familiar ya no quedó necesariamente en el ámbito dispositivo. De acuerdo a los derechos humanos, el juez tiene la obligación de recabar en materia de medidas, en materia del fondo del negocio, una gran cantidad de pruebas para llegar al conocimiento de la verdad. Y entonces le mando a hacer un estudio socioeconómico, de verdad, ahí, como dice la jurisprudencia, la pensión alimenticia es para satisfacer las necesidades básicas alimentarias reales, no para vivir con lujos o para enriquecerse. Es un tema que abordaremos más adelante. Pues bien, Rogina Villegas dice que el derecho alimentario o el derecho deber de los alimentos es la facultad jurídica que tiene una persona denominada alimentista para exigir a otra lo necesario para subsistir, en virtud
del parentesco consanguíneo, del matrimonio o del divorcio en determinados casos. Obviamente esta definición queda un poquito en el pasado porque entendemos que ahora como fuentes de las obligaciones alimentarias no solo pueden estar constituidas por el matrimonio o por el divorcio, sino por la ruptura familiar derivada del concubinato, la ruptura familiar derivada de una sociedad de conveniencia, de una unión libre, y hay que ir ajustando estos conceptos a la realidad actual. Vaqueiro Rojas, Edgar y Rosalía Buenrostro Báez señala que es la prestación generada por el matrimonio y el parentesco de ayudar al pariente en estado de necesidad, proporcionándole alimentos para su subsistencia. A final de cuentas, vean cómo en todas estas definiciones que son de tratadistas de raigambre, evidentemente llevan los elementos esenciales e indispensables de una pensión alimenticia. El acreedor alimentista, el deudor alimentario, una relación jurídica que vincula a ese deber derecho para el exigimiento del mismo y que puede ser en sus fuentes una gran cantidad de instituciones jurídicas como el parentesco consanguíneo, el parentesco afín. En el matrimonio no somos parientes, pero lo deriva precisamente en una obligación jurídica. Ahí muchos habrá que reconocer también que luego alegamos como operadores jurídicos y dicen, bueno, es que ya se acabó el matrimonio, pero el decreto de la pensión alimenticia fue hace 10 años y ya no somos ahora más cónyuges, y entonces ¿por qué debo de seguir alimentándote? Sobre todo en aquellos casos donde hay un divorcio por mutuo acuerdo de aquellos entonces, y entonces dicen, yo ya no tengo el deber porque ya no eres mi cónyuge, eres mi excónyuge, y entonces hay casos donde una pensión alimenticia para un excónyuge se prolonga por a través del tiempo, cuando inclusive ya no se requiere o no se necesita. ¿Ves bien? Todas estas definiciones nos llevan a integrar de manera correcta lo que entendemos por el derecho deber alimentario. El Poder Judicial Federal ha establecido que este derecho deber es la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra llamada deudor alimentario lo necesario para vivir, derivada de la relación que se tenga con motivo del parentesco consanguíneo, del matrimonio, del divorcio, en determinados casos, del concubinato. En conclusión, se puede sostener válidamente que los alimentos son los satisfactores que en virtud de un vínculo reconocido por la ley, que puede ser la jurisprudencia, la Constitución, los tratados internacionales, una persona con capacidad económica debe proporcionar a otra que se encuentre en estado de necesidad, a efecto de que esta última cuente con lo necesario para subsistir y vivir con dignidad. En el caso particular, son muchos los elementos que tendremos que contextualizar al momento de solicitar los alimentos. Es muy común que ustedes o nosotros como operadores jurídicos al momento de pedir o de resolver, cuando pedimos no especificamos cuál es, al menos de manera presumible, el monto real de las necesidades alimentarias de una persona. No cuantificamos, no decimos, y simplemente decimos, te demando el 60%, te demando el 70%. Aquí cabe aplicación el principio de que pido más para que me des al menos lo más próximo a lo que yo tendría derecho en justicia, y por eso te pido el 80% para que me lo dejes saber si cae en un 50%, cuando son 3, 4 o 5 acreedores alimentarios. Pero no damos, dentro del escrito de demanda, al menos una descripción de las condiciones de vida durante la vigencia de la relación familiar, ya sea matrimonio, concubinato o cualquier otra. No damos elementos acerca de cuáles son las necesidades reales de los múltiples acreedores alimentarios, y entonces con base en ello pues nos dejan una puerta abierta a nosotros como juzgadores. Tú me dices que pides el 50% para un niño de 1 año y él es ministro de la corte, pues
evidentemente no te voy a fijar un 50% de ese monto, no porque sea ministro, no porque lo conozca, sino porque finalmente sé que el ministro de la Corte gana, bueno, no sé ahora con las designaciones y determinaciones de López Obrador, pero en aquel entonces estaba ganando un aproximado de 240,000 pesos al mes. Entonces, pues una pensión alimenticia de un 50% es bastante para un niño de un año, con independencia de que existan o subsistan elementos especificados en relación a alguna violencia de género, porque generalmente cuando hay ese tipo de demandas, como alguna que salió a la luz pública de un ministro, era porque tenía precisamente una relación de amaciato y no precisamente un concubinato. Y lo mismo cuando se pide, por ejemplo, una pensión alimenticia y donde no se tiene conocimiento de cuál es la actividad preponderante del demandado deudor alimentario y solo atinamos a decir, no, pues es que yo sé que él gana 1,800 pesos porque es maestro albañil y cuando estaba durante la vigencia del matrimonio me daba 1,000 pesos a la semana. Todos esos elementos hay que ponderarlos al momento de nosotros postular nuestra tesis dentro del juicio, porque de nada nos sirve agregar elementos que no van a ser convalidados o probados en el proceso, porque van a tener precisamente una desvalidación en la sentencia correspondiente. En todos esos casos, donde inclusive, por ejemplo, los trabajadores de carácter directo en fábricas que se dedican al armado de vehículos, por ejemplo, ahora con el corredor industrial, cuestiones agrícolas, que generalmente sabemos que en este corredor industrial los trabajadores comunes ganan 800,000 pesos a la semana. Me pides una pensión alimenticia respecto de un solo acreedor alimentario, aunque en el caso particular subsista el mismo elemento de ser de un año, pues evidentemente ahí no lo voy a decretar el 25%, pues porque el 25% de 1,000 pesos semanales son 250 pesos. Entonces ahí sí se tiene que ir uno con las bases críticas y decir, bueno, si aproximadamente este señor va a ganar 800,000 pesos, le tengo que fijar un 40, un 45, un 48, un 50%. Esos son los criterios que tendríamos que utilizar de manera razonable y humana para los efectos de una determinación en aquellos casos donde no tenemos una comprobación primigenia e inmediata o a priori de las circunstancias específicas de las necesidades reales o de las posibilidades reales. Pero pues bueno, evidentemente ahí generalmente nosotros como operadores jurídicos tenemos que tender a proteger el interés de nuestros clientes, pero no por tratar de protegerlo tendremos que inventar historias que no son convalidables, porque precisamente la gente en las rupturas familiares tiene todavía muchos sentimientos. Inclusive una de las clasificaciones de estos sentimientos, cuando no se supera en una ruptura familiar, en un divorcio, no hay un divorcio emotivo, no hay un divorcio psíquico donde se superen los duelos de esa separación, pues surgen contiendas ya no solo por la necesidad, sino además por el ánimo y el deseo de venganza. Y luego vienen ahí el juego de los menores de edad, de los hijos, de las problemáticas que hay en términos de custodias, de convivencias, de interferencias parentales, de alienaciones parentales. Entonces, ustedes como operadores jurídicos externos también tienen el deber de dar estabilidad social, de dar certidumbre jurídica, de no engañar a la gente y decir, no, mira, lo vamos a dejar en la calle, porque la gente supera su propio miedo y entonces dice, efectivamente, lo vamos a dejar en la calle. Y luego entonces, cuando obtiene resultados negativos, es cuando se culpabiliza a todos menos al propio asesor jurídico. Bien, ¿cuáles son entonces los atributos esenciales de los alimentos? Comprenden los satisfactores necesarios para subsistir, no solo lo que se bebe o come, sino además vivienda, instrucción, asistencia médica, juego, esparcimiento o descanso. Esto es, todos los elementos necesarios para un desarrollo integral y vida digna. A final de cuentas, es un derecho fundamental el vivir de acuerdo a mi capacidad, a mi estatus y al nivel de vida que llevé durante el matrimonio, si es que soy la excónyuge,
y a mi nivel de vida que llevé durante la relación no matrimonial. Ahí también habrá que hacer un paréntesis en el tema de la relación en el principio de proporcionalidad, justicia y equidad, donde yo he sostenido en varios foros que de qué sirve que cuantifiquemos las necesidades reales de los acreedores alimentarios en 10, 15 o 20 mil pesos. Si eso es lo que científicamente significa la posibilidad de tener una vida digna por parte del deudor alimentario, pero si el deudor alimentario no tiene esa capacidad económica, no genera una gran cantidad de ingresos, pues bueno, ahí finalmente, aunque el niño necesite 10,000, si solo gana 1,000, pues no le puedo dar más de 1,000. Y entonces tiene que ser proporcional, porque además tengo que prever la subsistencia del deudor. ¿Por qué? Porque si nos vamos al extremo de utilizar la venganza como medio, y aquella frase de te voy a dejar en la calle, me parece que es extrema en el sentido de que pues, prácticamente estamos orillando en esa relación y en esa familia rota, dividida, inclusive a poner en riesgo alimentario no solo a la parte acreedora, sino al mismo deudor. Lo hemos visto y quizá ustedes también tienen conocimiento, lo más seguro es que sí, donde inclusive les ha tocado la dificultad de poder ejecutar una resolución intermedia o una sentencia ejecutoriada, porque en cuanto vio que le empezaron a rebajar la pensión alimenticia, cualquiera que fuera el porcentaje o el monto, no te los doy y a ver, hazle como quieras, renuncia al trabajo y se pone, entre comillas, en estado de insolvencia. ¿De qué nos sirve, por ejemplo, una pensión alimenticia cuantificada muy buena si esa persona no va a tener dónde materializar, dónde hacer realizable esa pensión alimenticia? Y al mismo tiempo no tiene bienes. Digo, pues a lo mejor es lógico y creíble que cuando tienes la pensión alimenticia provisional, la vas cuantificando aun cuando no te cumpla, dices, bueno, pues tiene 2 bienes inmuebles. Y entonces, al transcurso del tiempo, una vez que tenga la definitiva con el 848, voy a presentar un incidente de liquidación y voy a tener una cantidad considerable para poder ejecutar en el bien. Y pues ya me quedo con el bien a concepto alimentario. Pero cuando ni siquiera eso tiene, cuando estamos hablando de que ese ayudante de albañil, porque luego ya cuando contesta la demanda dice, no, no es cierto, yo no soy primera cuchara ni segunda cuchara, yo soy meramente macuarro y gano nada más 800 pesos a la semana. Y no he podido progresar porque pues acá me traen. Entonces ni siquiera tiene un bien inmueble. Viven en la casa de los papás, de los hermanos. El abuelo le dijo, toma ahí ese pedazo de tierra y ahí construye. Luego ya es muy innovador también aquellos abogados progresistas que están demandando el tema de la indemnización compensatoria, haciendo el argumento de que si bien es cierto no es propietario del terreno porque todavía está titulado a nombre de un tercero, que es el papá, la mamá, el abuelo, el tío, la hermana, pues la construcción se realizó durante la vigencia del matrimonio y entonces evaluar la construcción que constituyó el domicilio conyugal y sobre esa base determinar la indemnización compensatoria. Porque a final de cuentas sabemos que el día de mañana que ya estemos divorciados, te van a entregar ese inmueble y vas a ser tú el propietario. Constituyen un derecho, deber, obligación, facultad. Aquí hay una correlación y además, veremos más adelante, dentro de las características, es recíproca. Yo ahorita tengo el deber de darle alimentos a mis hijos y me los exigen, ¿no? Y me dicen, tú me tienes que dar educación y tú me tienes que mandar a la Libre Derecho y tú me tienes que mandar al Tecnológico de Monterrey. Pues si tuviera dinero, ¿verdad? Pero eso significa que a la postre, el día que yo tenga esa necesidad alimentaria y ellos ya tengan una profesión y un ejercicio, entonces va de vuelta. Y entonces yo puedo demandarles porque ahora estoy en estado de necesidad. Los alimentos tienen su origen en un vínculo legalmente reconocido.
encuentran su base en los principios de ayuda y asistencia mutua, que nacen de los vínculos reconocidos y sancionados por la ley. Vean aquí cómo la solidaridad humana y cómo desde el punto de vista moral el legislador recoge para ponerlo en una obligación jurídica. Moralmente yo tengo que apoyar a cualquier persona, aunque no sea mi pariente. Es un sentimiento de solidaridad humana para que mejor nos vaya a todos, ¿no? Para mover la economía. Y si ese deber moral lo tengo in genere con respecto a otros, pues con mayor razón lo tengo moralmente con respecto a quienes son mis hijos, mis nietos, mis abuelos, mis tíos, y dependiendo del grado o no de proximidad, que veremos también más adelante, como tema de las características de este deber derecho. Obedecen a la capacidad económica de uno de los sujetos y al estado de necesidad del otro. Se sigue reiterando ese binomio que tiene que estar vinculado en el centro precisamente por el principio de proporcionalidad, equidad y justicia. Insistimos, la materia alimentaria no es un negocio. La materia alimentaria requiere de los casos especiales donde el estado de necesidad del menesteroso implica que si no se le da, no tiene modos de subsistir. Por ahí me planteaban un caso de un hijo no reconocido de un notario, no digo de dónde para no establecer vínculos, que precisamente se vinculó, creo que con un funcionaria de un juzgado. El hijo se convierte en abogado, además también funcionario judicial, pero luego dice, es que yo quiero demandarle el reconocimiento de paternidad. Le digo, bueno, aquí tienes un problema, porque ya eres mayor de edad. Pero aún si te fueras por el tema de la identidad, el derecho fundamental de identidad que tiene toda persona, podrías vincular algún tema inclusive de los alimentos retroactivos. O sea, es que yo quiero los retroactivos y cómo los cuantifico. Hay otro problema de esta gran institución, ¿no? La ley no dice nada, la jurisprudencia tampoco. Y muchos dicen, no, pues es que pues todo lo que mi mamá tuvo que pagar en estudios, desde la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad, no, son millones de pesos. Y tengo modo de comprobarlo porque tan solo en la universidad gasté tantos millones de pesos. Pues sí, pero en el caso particular, ¿quieres verlo entonces como un negocio? Y entonces no atendería aún en el caso de los alimentos retroactivos a los principios de necesidad, de posibilidad y de proporcionalidad. Hay que tener mucho en cuenta eso. Ayer estaba dando un seminario en León acerca de medidas cautelares y preguntaban sobre el efecto de los alimentos caídos o retroactivos. En los retroactivos decían, entonces lo mejor es pedirlos con base a salarios mínimos. Pues va a depender del caso concreto y en contexto, de cómo se haya desarrollado la vida de esa persona. Le digo, porque si nos fijamos en el artículo 377 del Código Civil, en el caso de los caídos, establece puntualmente, solo respecto de las deudas que tuvo que adquirir la mujer por el abandono que hizo el hombre y estrictamente en lo necesario para subsistir, no gastos de lujo, no cuestiones trascendentales. ¿Y cómo demuestras entonces, en ese caso particular, cuando los denominas caídos, el quantum? Pues tendrías que exhibir los pagarés, los adeudos, los cheques, los créditos que tienes concedidos. Y decían ayer también algunos abogados, bueno, pues es que si exhibo un pagaré de 2 millones de pesos, me van a decir que el acreedor de ese caso particular, cómo le hizo y de dónde sacó los 2 millones de pesos juntos, ¿verdad? Digo, bueno, es que, insisto, entonces depende del caso particular en concreto, porque no se escapa de una realidad. Y de manera general, cuando la mujer o el hombre, que también cabe el supuesto, es abandonada o abandonado y no le dejan los medios de subsistencia, lo más cercano que tiene para poder cumplir con sus obligaciones, para poder hacer subsistir a la progenie, a los hijos, es a través de los préstamos que le hacen los papás, los tíos, los parientes,
cuando no, inclusive ciertas amistades. Entonces diríamos, pues bueno, si las tienes documentadas, si ya cubriste esas deudas, pues tuviste que hacerlo con esfuerzo. Documéntalas, exhibe los pagarés ya cubiertos o los que no hayas cubiertos, y además, si aún subsiste la posibilidad, vincúlalas a las testimoniales de los acreedores. ¿Cómo es que te iban prestando? ¿Cómo es que te iban facilitando? Si en el caso particular no tienes tú esa posibilidad documental, pues entonces vete al tema de los salarios mínimos, de las unidades de medida y actualización. Pero ojo, les digo, tengan mucho cuidado, porque aquí el tema es de lo que reconozca o no en ese ámbito del periodo de tiempo sobre el cual estás reclamando la cantidad concreta. Porque si te atreves a decir que fue insuficiente y en una absolución de posiciones le sacan a tu cliente que reconoce que sí le daba pero que no era suficiente y que era de manera irregular, que una semana sí, 2 meses no, que dos, 3 quincenas sí y al siguiente no, se revierte la carga de la prueba y entonces tú tendrás que probar en realidad la cantidad que se te adeuda. Y habría que distinguir en ese tema también el ámbito de los alimentos debidos. El ámbito de los alimentos debidos se da cuando ya tienes una sentencia ejecutoriada o un convenio ejecutoriado y evidentemente en ese caso, de manera particular, ya no cabe la necesidad de acreditar documentalmente. Simplemente dices, es una liquidación, tú te comprometiste o te condenaron a pagar 1,000 pesos semanales, han transcurrido 20 años, 10 años, bueno, para no irnos al extremo de la prescripción de esos adeudos caídos, porque luego ya veremos las características, aunque algunos operadores jurídicos dicen, pues bueno, yo a final de cuentas demando, ya si me hacen valer o no la excepción de prescripción, ahí a ver cómo le hacen. Tengo un asunto de un defensor público, es parcialmente invidente, Rodríguez Gallardo, y él dice, dice la señora, tengo 20 años de separado, pero no nos hemos divorciado. Entonces yo tengo derecho a alimentos, tanto a los alimentos debidos como a los alimentos caídos. Y me los debes de pagar inclusive con interés legal, con base al salario mínimo. Así hace la demanda él. Pero bueno, pues hay que entrar al ámbito de la prescripción, porque si bien es cierto, una de las características específicas de los alimentos es que son imprescriptibles, estos son los actuales, los presentes o los futuros, pero no aquellos que ya fueron erogados con anterioridad y que nunca reclamaste. Y entonces habrá que irnos a las reglas generales sobre la prescripción. Vamos a ver ahora cómo en el marco jurídico está previsto, y esto es interesante, porque luego insistimos, nos ubicamos nada más en el ámbito de las leyes secundarias, de la normatividad secundaria. Este derecho alimentario está muy bien previsto y lo podemos utilizar no solo a nivel de las resoluciones, sino a nivel de las peticiones, aun cuando sabemos que no estamos obligados a señalar el derecho, que basta con que yo te lo pida para que tú me des el derecho, ¿no? Por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que estuvo vigente a partir del 10 de diciembre de 1948, en su artículo 25 se establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Ahí nos referimos al ámbito de la seguridad en salud, seguro social, ISSSTE, no sé, red médica, seguro popular, no sé cómo voy a quedar ahora también con las estructuras nuevas que va a imponer la cuarta transformación, dice él, ¿verdad? Con tanto renunciante, yo no sé a dónde va a dar. A ver si no nos reclaman. Y entonces mete un escrito a la licenciada Claudia Barrera, a ver si está metiendo escritos por los amparos que les conceden en los temas trascendentales. Va a meter acá un escrito y va a decir, no, pues a ver, toma cartas en el asunto. En el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 1966, se estableció en su artículo 11 también lo siguiente: los Estados parte
En el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y una mejora continua de las condiciones de existencia. Inclusive en esta última parte vean cómo en este artículo 11 de una disposición internacional se prevé la calidad de no cosa juzgada y la posibilidad de modificación de una cuestión alimentaria. Por eso es que en cualquier momento y de acuerdo a la variación o a la modificación de las condiciones o circunstancias, se puede pedir el aumento, la disminución, la cancelación o la suspensión del derecho de deber alimentario. En la Convención de los Derechos del Niño también se prevé este derecho alimentario. Debemos de entender que niños, niñas y adolescentes tienen, en el caso particular, una protección doblemente reforzada por parte del Estado, por ser un grupo vulnerable, porque además de tener la característica específica que los coloca en ese sentir de menesterosos, es una presunción legal la que existe a su favor. Por mi edad, por mi desarrollo y mi capacidad progresiva, yo no tengo la posibilidad de allegarme los satisfactores necesarios para tener un adecuado crecimiento y una vida digna. En esta disposición internacional, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, en su artículo 27.1, se establece: los Estados partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. En el punto 2 de ese mismo dispositivo, establece que a los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar dentro de sus posibilidades y medios económicos las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. Y vean cómo la obligación no solo se da a nivel de los progenitores, de los ascendientes. Si se trata de un niño expósito abandonado que esté resguardado en un albergue, el cuidador responsable, en el caso particular la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, es quien tiene el deber de dar alimentos a esos niños mientras se determina lo correspondiente a la pérdida de la patria potestad, a la reincorporación de ese menor de edad en una red familiar, o bien, una vez obtenida la pérdida de la patria potestad, a la colocación del mismo en alguna adopción para los efectos de su subsistencia. En el mismo punto 4 de ese artículo 27, se establece que los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado parte como si viven en el extranjero. Más adelante vamos a ver también el tema de la posibilidad, a través de convenios internacionales, de aquellos que se radican habitualmente en un Estado, pero en un Estado parte de la convención específica se puede reclamar en vinculación la pensión alimenticia, con independencia de aquella que se tiene también de manera administrativa a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando se trata de mexicanos. Por ejemplo, la más común es la que no se implica o vincula a los mexicanos que se van a residir a Estados Unidos. Luego se regresa la mamá con los hijos o la mamá con los hijos se queda aquí desde un origen y entonces hay que demandar la pensión alimenticia. En esos casos es un procedimiento muy complicado el tema de la ejecución de la sentencia que pueda dictar un juez mexicano. Y evidentemente para efectos de emplazamiento a través de la vía consular sí se va a obtener si se tiene especificado el domicilio y se le tiene ubicado al deudor alimentario. Pero en esos casos es más recomendable abordar la vía administrativa, irse por relaciones exteriores y ir de inmediato ante el juez de Estados Unidos, hacen la reclamación, le fija pensión alimenticia y se las entregan. Es más rápido, es más eficaz y más eficiente. La Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias de Montevideo, Uruguay, del 15 de julio de 1989 y que se publicó en el Diario Oficial el 18 de noviembre de 1994, en su artículo primero establece: tiene como objeto la determinación del derecho aplicable a las obligaciones alimentarias,
así como la competencia y cooperación procesal internacional, cuando el acreedor alimentario tenga su domicilio o residencia habitual en un estado parte y el deudor alimentario su domicilio o residencia habitual en otro estado parte de esa convención. Esta convención se aplica respecto de menores de edad, cónyuges o quienes lo hayan sido, es decir, excónyuges, y aquí yo me iría más allá, debe de aplicarse inclusive en aquellas rupturas familiares que sean equiparables precisamente al matrimonio sobre el derecho alimentario. Hay que recordar que ya la Corte definió en una ejecutoria de la primera sala también el tema de la indemnización compensatoria y de la no equivalencia del matrimonio con el concubinato para efectos de la indemnización compensatoria, y la hace improcedente. Pero en el caso del derecho alimentario es algo totalmente diferente, donde sí subsiste el derecho alimentario. En su artículo 4, esta disposición internacional establece: toda persona tiene derecho a recibir alimentos sin distinción de nacionalidad, raza, sexo, religión, filiación, origen o situación migratoria o cualquier otra forma de discriminación. Imagínense cómo a través de esta propia disposición inclusive estamos metidos en problemas ahora con la disposición de Trump, donde nos está regresando a tanto migrante de los países de Centroamérica y hacia abajo, que se quedan a radicar o no de manera temporal en el Estado mexicano. Porque si finalmente no depende de la calidad migratoria, en la mayoría de los códigos civiles de los estados, cuando falta la posibilidad del deudor alimentario pariente, próximo, lejano, en aquellos casos donde queda en orfandad, por ejemplo, algún menor de edad, se le pueden reclamar inclusive a los ayuntamientos, a las presidencias municipales. Entonces habrá que tener una claridad en ese alcance. Luego, tenemos que en el ámbito interno, es el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el que prevé esta institución desde el punto de vista constitucional, y nos dice: toda persona tiene derecho a recibir alimentos sin distinción de nacionalidad, raza, sexo, religión, filiación, origen o situación migratoria o cualquier otra forma de discriminación. Pues bien, sabemos que los alimentos deben de ser proporcionados tanto a la necesidad del acreedor alimentario como a la capacidad económica del alimentante. Si el juez o la autoridad responsable del aseguramiento de la ejecución de la sentencia adopta medidas provisionales o dispone la ejecución por un monto inferior al solicitado, quedarán a salvo los derechos del acreedor. Este es el marco constitucional. Vean cómo es muy rico a nivel de disposiciones de carácter internacional como de la propia Constitución. No nos da el tiempo para esta plática para hacer un análisis de todas las disposiciones de los estados, de cómo se prevén en cada una de las entidades federativas, máxime porque sabemos que viene a mediano o a largo plazo el tema de la unificación de la codificación, tanto a nivel sustantivo como a nivel procesal. Y qué bueno que ya pudiera surgir para quitarnos también de esa gran cantidad de incertidumbre que tienen los operadores jurídicos y los justiciables, donde nos colocan los jueces en esas situaciones inciertas, en esas situaciones inseguras. Pues bien, hasta aquí el marco constitucional. Vamos ahora a abordar algunas de las características, luego desglosaremos el tema de los sujetos de derecho para luego concluir con el tema de las formas en que se extingue esta obligación, en que cesa, o las formas en que se puede modificar. Algunas de las características importantes que inclusive nos van a dar la pauta para estas otras consecuencias, ya una de ellas la dijimos, tiene su origen en la ley. La ley, la jurisprudencia, las disposiciones constitucionales, ya vimos ese marco internacional, cómo reglamenta el derecho de deber alimentario y cómo se basa, inclusive en disposiciones constitucionales y convencionales, en los elementos indispensables de esta obligación, deber, derecho, en cuanto a la necesidad, posibilidad y proporcionalidad, y el significado del objetivo primordial, que es la subsistencia. Otra característica es que es de orden público e interés social.
La sociedad y el Estado están interesados, sumamente interesados, en que toda persona tenga medios de subsistencia. Y por ello es que estas disposiciones no pueden dejar de aplicarse, deben de aplicarse. Y en su caso, se interesa al Estado en que todo menesteroso, sea incapaz, niño, niña, adolescente, adulto mayor, tengan precisamente esa posibilidad de subsistencia para llegar a un estado digno y en su caso integrarse a la sociedad, en aquellos casos de los menores de edad, como hombres y mujeres de bien. Es recíproca, ya habíamos tocado ese punto. El que tiene la obligación los proporciona y en el futuro, a su vez, si se dan las condiciones y los elementos circunstanciales correspondientes, tendrá el derecho a recibirlos y a reclamarlos. Es personalísima. Se trata de una relación jurídica intuite-persona. ¿Qué significa esto? Como el caso de la adulto mayor que les comentaba. Luego trataba de razonar y argumentar que justificaba tantos gastos porque cada fin de semana, a partir del jueves, viernes, invitaba a sus nietos y a sus hijas a comer. Entonces, que de ahí tenía que darle a los nietos y a las hijas. Y entonces, ¿estás reclamando un aumento para darle alimentos a tus nietos? No estás legitimada, si ese es el caso. Aunque todavía no hacemos ese análisis en el fondo del negocio. Es, en su caso, condicional. Solo existe en la medida en que se reúnen todos los requisitos exigidos por la ley, tanto respecto del deudor como del acreedor alimentario. Si yo no tengo posibilidades, pues aun y cuando tenga la obligación, no me vas a poder cuantificar. Si tú no me demuestras necesidades reales y tienes modos de subsistencia, y vuelvo al caso del adulto mayor. Oye, si hace año y medio te acaban de dar 1.200.000 pesos de indemnización compensatoria, ¿qué hiciste con ellos? Digo, me parece que para el gusto y en muchos casos, inclusive de servidores públicos de rangos medios superiores, pues podría significar el ahorro de 4 o 5 años, cuando menos. Y entonces, ¿cómo es posible que en 1 año y meses o en 2 años te hayas acabado esa cantidad y de que ahora requieras? Entonces, habría que abrir la posibilidad de decir, tú te estás colocando de manera intencional en esa supuesta necesidad. Porque si tuvieras una buena administración de tu dinero, ahorita no tendrías necesidad de un incremento. Y aparte decía el mandatario del deudor demandado, pero es que a partir de la indemnización compensatoria también se le entregó otra casa y las 2 casas junto con la que le di en 2004 se las donó a las hijas mayores y en ellas constituyó un usufructo vitalicio. Una de ellas es donde vive y la otra entonces, si la están rentando, ¿por qué el monto de la renta no lo está usando para los alimentos? Luego resulta que ya en la audiencia preliminar, que fue hace 1 semana y media, dice, no, pues es que ya la vendió la nuda propietaria, las nudas propietarias ya la vendieron, ya no es mía, ya con mi consentimiento. Entonces dice, pues sí, sigues disponiendo de manera incorrecta de los bienes que tienes para colocarte en un estado de necesidad. Es intransferible. Es una obligación de carácter personal. Ni el derecho ni la obligación pueden transmitirse o cederse a terceras personas. Bueno, pues dado que tú me debes de alimentos caídos 300,000 pesos, pues se los regalo a mi nieto, a mi sobrino, a mi primo, a mi amigo del alma para que estudie y tú reclámaselos. Tú ejecutas la resolución, la sentencia. Son intransferibles. Es inembargable. Aquí hay que ser muy claros. El derecho a los alimentos son inembargables precisamente porque son los modos, los medios, los instrumentos de subsistencia. Son bienes no susceptibles de embargo, por ejemplo, el patrimonio familiar, el lecho cotidiano, los vestidos, los muebles de uso ordinario, los instrumentos, aparatos, utensilios necesarios para el arte u oficio del deudor, la maquinaria, instrumentos, animales propios para el cultivo agrícola. En estos casos, evidentemente tienen que estar relacionadas con la subsistencia de esa estructura familiar.
y con el derecho de deber alimentario que existe para los menesterosos. El derecho de deber alimentario también es imprescriptible. No se extingue por el paso del tiempo. Es de tracto sucesivo e inherente a la necesidad del acreedor alimentario. Aquí, con la excepción que ya hicimos, los alimentos caídos que están sujetos a la prescripción ordinaria. Si yo obtuve sentencia o me sancionaron el convenio del divorcio por mutuo en el 2000 y ya me debes 19 años porque en ningún momento me pagaste, pues bueno, habrá que estar acordes al término de la prescripción. Es irrenunciable. El acreedor no está facultado para declinar su derecho a recibir alimentos. Si lo hace, la renuncia es nula. Es protegido aún en contra de la voluntad del titular. Ojo, aquí no hay que confundir los casos en que ya estando propuesto un caso judicial o la demanda de alimentos donde se desiste de la instancia. Debemos de tomar en cuenta que cuando se judicializa un conflicto es porque no hay un cumplimiento voluntario. A través de las muchas formas en que se puede realizar el cumplimiento de una obligación alimentaria, mediante la incorporación en el domicilio, a la familia, a la estructura, o mediante el pago de una cantidad periódica. Entonces, si te estoy cumpliendo, pues no tiene caso de que judicialices. Aunque muchos van y dicen, bueno, es que nada más me daba 1,000 pesos, pero gana 10,000 y puede darme más. Entonces, es insuficiente el monto que me estaba dando. Es válido también. Pero, sobre el particular, lo que debemos de tomar en consideración es que no se puede renunciar al derecho. Puedes desistirte bajo el argumento de que ya quedó o se te está cumpliendo de manera directa la obligación y entonces no necesitas una determinación judicial. Es intransigible. No son objeto de transacción el derecho a recibir alimentos. No nos equivoquemos tampoco en el tema de la mediación y la conciliación, porque entonces podríamos decir, bueno, entonces ¿cómo es que dentro del procedimiento ordinario o del procedimiento específico está prevista la posibilidad de exhibir un convenio en el especial, por ejemplo? Me tienes que exhibir un convenio donde pactes los términos alimentarios tanto para los cónyuges como para los menores de edad. Entonces, ¿es transigible o no es transigible? Bueno, lo que no es transigible es el derecho a recibir los alimentos. Yo no puedo decir, ¿sabes qué? A partir de ahora ya no me des, yo renuncio al derecho y vamos a convenir que mi derecho alimentario quede extinguido. Eso no es renunciable. En el caso particular, por eso, en el procedimiento de mutuo acuerdo, la exhibición del convenio queda para un análisis del juzgador. Y ese análisis debe de ser con la protección de los derechos fundamentales de la persona. Si no atiende a las características específicas antes anotadas, el juez tendrá que rechazar el convenio o bien pedir que se modifique, se ajuste a las circunstancias particulares. Sobre el caso, hay veces que dicen, te estoy exhibiendo un convenio donde me comprometo a dar para 3 hijos 200 pesos a la semana. Y dices, híjole, ¿cómo pueden subsistir con 200 pesos 3 niños a la semana? Si le hago la cuenta de a cuánto les toca, pues entonces estaríamos hablando como de 65.66% semanales. Y entre 7 días, no, pues no les toca de a nada, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, eso es lo que implica la capacidad real o la posibilidad del deudor alimentario. El señor gana 400 pesos a la semana, gana 500 pesos a la semana, está pagando cierto concepto de deudas. Por ello es que es necesario en el análisis oralizado establecer todas esas condiciones para que no se pueda pensar que ese convenio está afectado de nulidad. Bien, es proporcional, atiende al binomio que ya hemos multicitado, necesidad, posibilidad, posibilidades, necesidades reales, no ficticias, no creadas, no aquellas para lujos. Es dinámico el derecho alimentario. La posibilidad y las necesidades son cambiantes. De acuerdo a esta característica y esta capacidad cambiante o dinámica, es que no puede subsistir el criterio o la calidad de cosa juzgada.
pues prácticamente en cualquier momento pueden variar las condiciones, no solo las que aquejan a un menesteroso en el ámbito del acreedor alimentario, sino también aquellas que significan las de deudor alimentario. Y entonces puede pedir la disminución, la reducción, la cesación o la suspensión de la pensión alimenticia, que ya por adelante estamos pasando a esas formas de terminación. Es prorrateable. ¿Qué implica esto? Que si existe una multitud de acreedores que estén en el mismo lugar y bajo la misma distancia en cuanto a parentesco, se debe de dividir el monto de la pensión alimenticia en tantos acreedores existan. De ahí también surge el criterio de la Corte en el tema que más adelante veremos en cuanto a la subsidiariedad y cómo estábamos llamando a juicio a los abuelos paternos o maternos y decían, no, pues es que pues sí, es un holgazán y no trabaja y no tiene ninguna actividad, no me va a dar. Entonces, el abuelo sí tiene 3 inmuebles, tiene el rancho, tiene caballos, tiene vacas, además trabaja, entonces llámalo. Y ya la Corte definió, pues es carácter subsidiario el llamamiento al abuelo. Solo a falta o por inexistencia de los padres podrías llamar a los abuelos. En el caso particular, la Corte ya estableció ese criterio. Es preferente. Los alimentistas tienen derecho preferente de algunos otros créditos con respecto a la calidad de acreedores cuando se colocan en ese supuesto los cónyuges y los hijos. Y aquí también se ha discutido mucho en el tema de qué preferencia tendrá este crédito alimentario respecto del crédito hipotecario, por ejemplo, o respecto del crédito laboral. Y seguramente ya les habrán aplicado algunos criterios también de carácter laboral, donde no subsiste el derecho alimentario y les dan preferencia a los de carácter laboral. O viceversa en el tema de los de carácter hipotecario por la calidad. Yo encuentro inclusive decisiones y determinaciones a nivel de primer grado, de segundo grado, todavía encontradas en esos temas. Pero una de las que más ha subsistido es que el crédito laboral subsiste sobre el alimentario, que no debería de ser. Porque insistimos, es el medio de subsistencia, pero si hacemos un esfuerzo en ponderación de principios, pues igual el trabajador es lo que gana, ¿verdad? Y con eso que gana también le está dando medios de subsistencia a su familia. Bien, es no compensable cuando concurre con otro crédito u obligación de diversa naturaleza porque pone en riesgo la subsistencia del acreedor. Es decir, yo no puedo decir, dado que la compensación implica que reunimos las características de acreedor y deudor, entonces vamos a empatar con respecto de la obligación que sea la más alta y solo el resto te la pago. Si está en presencia de un crédito personal y de un crédito alimentario. No, el alimentario no puede ser compensable. Entonces, pues sí, oye, pero tú me debes 500 pesos que te presté. Pues sí, pero esa deuda personalísima no juega ni se combina con el carácter alimentario. Y por último, su cumplimiento parcial no extingue el derecho de alimentos. Es decir, cuando yo digo, no, pues es que sí le estuve dando, pero no fue suficiente, no atendió a las características específicas de necesidades reales y de posibilidades reales. Si tú podías dar más, entonces ¿por qué no lo diste? Entonces solo cumpliste parcialmente. Entonces dame lo que sea el diferencial. De ahí se sigue entonces esa posibilidad en cuanto a los sujetos que tienen de reclamar este derecho. Ya lo vimos, son los hijos, los nietos, los sobrinos, la cónyuge, la concubina, el que está unido en sociedad de conveniencia o en el pacto de solidaridad y ayuda mutua. ¿Cómo se extinguen? Pues bueno, ya vimos algunas de ellas a través de la colocación que realiza el acreedor alimentario en un estado de necesidad que no le corresponde. La falta de dedicación al trabajo o inclusive en el caso particular, la muerte de uno de los elementos subjetivos de esta relación derecho-deber alimentario. Lógico, si se muere el acreedor alimentario, pues no hay quien lo reclame, ¿verdad? Porque ya dijimos que es intransferible. Si se muere el deudor alimentario, cabe solo una excepción. En aquellos casos en que ese deudor alimentario
fallece dejando su disposición testamentaria en su totalidad respecto de otros diversos herederos. Y ahí cabe entonces la inoficiosidad del testamento por la parte que corresponda a la necesidad alimentaria de ese o de esos acreedores alimentarios. Pues bien, esto es lo que traigo preparado para ustedes. Preguntas, participaciones, intervenciones, reclamos, supuestos. Licenciada. De un niño de 1 año, un menor de 1 año, y su deudor alimenticio pues tiene las posibilidades de darle más allá de las necesidades básicas. También no entra dentro de sus criterios darle un poquito más allá. Supongamos que pues, el menor nada más necesita lo que es alimento, vestido y salud, porque pues no tiene una educación. Pero, vamos, ahorita ya hay muchas formas de llevar a un niño a un mejor desarrollo, y si el deudor alimentario lo puede dar, ¿por qué no fijar esos parámetros? Bueno, aquí vamos a distinguir dos momentos. Uno, el caso de la pensión alimenticia provisional para ese menor de edad o el caso de la sentencia. En el primer caso, si tú no me traes elementos, yo voy a fijar los parámetros de una pensión alimenticia con lo poco o mucho que me des. Y yo diría, para un niño de 1 año que todavía no ingresa a estudios, que es cuidado por la red familiar porque la señora trabaja, digo, abriendo supuestos, ¿no? Come, viste, calza, porque esos elementos no me los das. Era donde yo me refería que ustedes como operadores jurídicos me tienes que proporcionar el mayor número de elementos indiciarios al momento del dictado de una medida precautoria para poder fijar una pensión alimenticia provisional que atienda los principios de justicia y equidad. Cierto, un niño de 1 año, a veces podríamos pensar que solo come y solo bebe, pero no, también viste, también calza, también requiere de cuidados. Y si esos cuidados no los puede prodigar la madre, tiene que venir una red familiar o un tercero contratado por la madre, que implica también costos. Y no solo eso, el esparcimiento, la salud, el hecho de que el niño tenga actividades fuera de. Entonces, todo eso se valora si tú me lo das. Porque si no me lo das en el momento de la presentación de la medida o de la demanda, yo solo lo estableceré presuntivamente de acuerdo a lo que tengo. En la sentencia, evidentemente, vas a tener ya todo el proceso configurado y vas a tener todos los elementos probatorios. Entonces la sentencia tiene que llevar un gran significado de eso, porque ya lo vimos a través de las disposiciones internacionales y de la propia Constitución. Tendrás que expandir la posibilidad de una vida digna, pero aguas, ahí el parámetro sí sigue significando el cúmulo de pruebas. Si los peritajes de ambas partes, si es que hubo 2 y uno para el caso de tercero en discordia, dice que el niño solo necesita 5,000 pesos y el señor puede darle 10,000, yo no tendría bases para condenarlo en una sentencia a que le pague 10,000, porque sus necesidades básicas, reales, ampliadas, están determinadas en conjunto por ese monto. Y si no hay ningún otro medio que me diga que puede, que tenga una vida más digna, porque va a requerir en el futuro una educación preescolar, o se le va a tener que llevar a una guardería, a un centro de estimulación temprana, o se le va a llevar a actividades extracurriculares, precisamente esa es la calidad dinámica de los alimentos. Yo no puedo fijar los parámetros de la pensión alimenticia con lo que suponga futuro. Tengo que establecerme sobre esa realidad. Por eso es que es muy importante que todos esos conceptos, al momento de que ustedes oferten la prueba pericial o de que ésta sea designada oficiosamente por parte del tribunal, lleven sus interrogatorios con esos contextos. No solo sobre las bases o las necesidades, todo el contexto del niño, del menesteroso o del acreedor alimentario. Maestro, otra duda que me quedó. Bueno, ahora sí que en el supuesto que nos dio del hijo del notario,
que ya quería el reconocimiento de paternidad, de que ya era mayor de edad, ¿no se cabría también el supuesto de que tendría el derecho todavía en el reconocimiento de la paternidad por derechos hereditarios que puedan nacer? Sí, por eso es que ahí la recomendación es que se fuera precisamente por el derecho a identidad hereditario, porque la acción de reconocimiento de paternidad hoy por hoy en el Código Civil tiene una vigencia de 2 o de 4 años después de la mayoría de edad. Y si pasaron 10 años después de que adquiriste los 18, tienes 28, 30 años, pues evidentemente cabe esa posibilidad de que te aleguen la prescripción de la acción de reconocimiento de paternidad. Y entonces habrá que vincularla por el tema de los derechos de identidad y coetáneamente, pegadito a ello, tratar de vincularla a la cuestión hereditaria. Yo tuve un caso hace 10 años, cuando todavía estaba vigente el sistema, en Guanajuato, en el Juzgado Segundo Civil, donde al fallecer una persona que era propietaria de varios restaurantes en Guanajuato y de varias construcciones, tenía solo un hijo de matrimonio, pero muere intestado. Entonces, él hace el trámite de la sucesión y dice, pues ya me tocó todo a mí. Pero él sabía, porque inclusive el papá le había dado el trato de hijos a otros 4 que tenía con otras 4 diferentes mujeres. Y los llevaba, bueno, 2 eran hermanos y los otros 2 eran independientes. Pero había el trato no solo de padre de él, sino de la familia en conjunto le daban el trato de hijos. Y entonces la demanda que hizo el abogado fue sobre el derecho de identidad. Mira, a mí no me interesa el reconocimiento. Y si tú quieres, ni siquiera percibo que se me agregue dentro del apartado específico el nombre del padre, pero sí requiero que haya una identidad. Y mi derecho a saber mi origen es imprescriptible. Y entonces, si también lo es el derecho hereditario, entonces te demando la característica específica de identidad vinculada a la acción hereditaria en su momento. Y se incorporó a la asociación. Se incorporaron 2 de ellos porque sí obtuvieron la razón. Y fue un caso muy especial porque ahí, en cuanto se da cuenta el único heredero intestamentario, porque era el que estaba reconocido, de inmediato agarra los restos mortales del papá y los incinera. Y con eso dice, pues, a ver, ¿cómo me pruebas la existencia de la relación genética? Y resulta que hay peritos muy buenos que dicen, ¿sabes qué? No es necesario hacerlo en la relación directa padre-hijo. Podemos irnos hacia los ascendientes, dice, inclusive el mismo hijo puede darnos datos genéticos en la triangulación y de ahí podemos derivar o no la vinculación de sangre que hay entre ambos. Y yo no sé si él estaba seguro o no de que no había relación de filiación, pero no se opuso a la toma de muestras y bolas que sí sale, inclusiva. Y de ahí se incorporó al derecho de identidad y coetáneamente al tema sucesoral. Sí, es el tema inclusive de ahí. Ahí lo que él pretendía era los retroactivos, pero pues si me parece que si es un notario de tantas décadas de ejercicio y tiene tanto dinero, pues el derecho de identidad y vámonos a la sucesión. ¿Verdad? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Reclamos? Lo específico deroga lo general en base a que pues señala el código que los alimentos son imprescriptibles. Sí, pero los alimentos presentes y futuros, no los caídos. Sí cabe la excepción inclusive dentro de la propia normativa. Inclusive el Código Civil de nuestro Estado no lo establece de manera expresa, ni la prescriptibilidad ni la imprescriptibilidad en el capítulo de alimentos. La prescripción la trata de manera general en tratándose de cualquier tipo de obligación, no nada más de la específica de alimentos. ¿Correcto? ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Más? Licenciado. Perdón.
hablaba de que con la muerte cesaban los alimentos. Okay. Y hablaba de una excepción en cuestión de herencias. No sé si pudiera ser un poco más amplio en ese tema. El tema de los testamentos implica un ámbito de carácter patrimonial antes que familiar, y sobre todo cuando se trata del testamento, porque en la sucesión legítima sí cabe la posibilidad y la necesidad de la vinculación parental para tener el derecho a la herencia. Una persona que es autor de una sucesión puede disponer de sus bienes en vida a través de un testamento en cualquiera de las formas que señala el Código Civil. Yo puedo inclusive, hoy en día está en boga, inclusive decir, dejo todos mis bienes a mi perro Pancho. Digo, en otras culturas más desarrolladas, ¿no? En las nuestras yo no he visto el particular. Pero yo puedo decir, soy casado y tengo a mi novia Pepita. Entonces, yo no quiero dejarle nada ni a mi esposa ni a mis hijos, porque han sido unos ingratos o por lo que haya sido. Y le dejo todo a Pepita. Mis hijos, uno de ellos es menor de edad y la otra es cónyuge que no se dedicó más que estar al cuidado del matrimonio, en el cuidado de los hijos, la administración del hogar. Y entonces, al no haber previsto el derecho alimentario de ellos, a Pepita le van a reclamar como, no directamente como quedó, porque eso es intransferible, le van a reclamar la inoficiosidad de ese testamento en la parte que alcance para dar alimentos cuantificados a los menores de edad y a la cónyuge sobre el tiempo que sea estrictamente necesario para la subsistencia. Entonces, por ejemplo, si tenía 20 casas y de esas 20 casas le dejé 3 millones de pesos, de esos 3 millones de pesos tendría que fijarse una cuantificación de los efectos de las necesidades alimentarias reales de los acreedores alimentarios y sobre esa base fincar la pensión alimenticia. Y que se me acaban los 3 millones y ya te estuve dando, no importa, tienes otros 2 inmuebles que puedes vender y sobre esa seguir pagando la pensión alimenticia que correspondía al autor de la sucesión que te dejó todo. Y estás cumpliendo a nombre de él, no estás cumpliendo a nombre tuyo, propio. No te la transfirió la obligación. Es la obligación de él la que estás cumpliendo. Por eso es que en esa materia, aunque muera el deudor alimentario, subsiste la obligación, pero hay que demandar la inoficiosidad del testamento. Tengo ahorita un caso donde hay un testamento, demandan la inoficiosidad del testamento, pero ellos pedían la nulidad. Y luego ya a través de ciertas interpretaciones en cumplimientos de amparo, a una señora de 91 años aproximadamente actualmente, le decretan una pensión alimenticia de 2.700 pesos mensuales. En este caso, la señora fue excluida del testamento porque hay un testamento agrario, son bienes ejidales, y solo se los deja un hijo. Pero a su vez ella en vida y antes de este evento de la muerte del señor, había donado varios inmuebles al que resulta ser heredero testamentario y a otro más. Y ninguno de ellos la quiere socorrer, pero ellos insisten en demandar, dado que ya tiene la necesidad del testamento, quieren una actualización de la pensión alimenticia. Pero están demandando a la sucesión intestamentaria, cuando evidentemente no puede subsistir una sucesión intestamentaria. Si el acceso que tuviste fue por testamento, entonces tienes que demandar al heredero testamentario sobre ese incremento y no de carácter personal, sino con la calidad de adjudicatario de todos esos bienes, para que de ahí se aumente la pensión alimenticia. ¿Sí? Muchas gracias, licenciado. ¿Alguien más? Pues creo que no, ¿verdad? Bien, pues entonces, pues muchas gracias por su atención. Creo que es difícil estar tanto tiempo escuchando. Muchas gracias por su asistencia. Daremos una constancia de reconocimiento
al juez urbano, el Poder Judicial del Estado de Guanajuato y la Escuela de Estudios de Investigación Judicial otorgan el presente reconocimiento al juez urbano Sandoval Torres sobre la impartición de la conferencia titulada Alimentos Provisionales Definitivos y Retroactivos, acaecida el 10 de julio de 2019 en la ciudad de Dolores Hidalgo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. Los invitamos. La siguiente conferencia está prevista para el 8 de agosto en la ciudad de San Francisco del Rincón, y faltarían aquí 3 para la zona de esta zona norte, que es San Miguel Allende, San Luis de la Paz y San Felipe. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias.